¿Sabías que el 87% de los duelistas que fallan todo con la Vandal es porque tienen una mira tan genérica que ya se hizo carrera en TikTok? Y que el 100% de los que juran que su crosshair es original son también los primeros en caer en mid, sin info, sin utilidad y sin dignidad, porque hoy no vamos a hablar de moda ni de estilo. Y definitivamente no vamos a debatir si tu mira rosita combina con el pack de skins nuevo que te compraste. Vamos a hablar de ciencia, de geometría y sobre precisión quirúrgica. Este video es para ti, sobreviviente del solo queue, que lleva 300 horas fallando headshots y aún piensa que es porque el recoil del juego está roto. Hoy vamos a hablar de algo que muchos pasan por alto, pero que puede cambiar tu aim por completo. Cómo encontrar la mejor crosshair para ti. Y lo haremos de acuerdo a diversos estilos de juego y mecánicas. Antes de mostrarte cuáles son las mejores crosshairs del juego, necesito explicarte cómo elegir el mejor tipo de mirilla para ti. Cada tipo de crosshair tiene ventajas, y aunque muchos piensan, cualquiera me sirve, recuerda, si podemos personalizar la sensibilidad, es porque cada jugador es un multiverso biológico distinto. Hay quienes ven mejor el contraste de ciertos colores, otros prefieren una mira grande, otros una pequeña, unos necesitan líneas, otros solo un punto. Y aunque tampoco faltará el espantaviejas que te prometa que la puta mira es tu verdadera salvadora, primero tenemos que entender la diferencia entre las miras grandes y pequeñas. Las miras grandes son la mejor opción para realizar un flick. Son perfectas para esos jugadores de velocidad que juegan de forma más agresiva y recortan distancias en el mapa, o jugadores que se mueven demasiado buscando objetivos de forma constante. Y aunque el llamado crosshair placement es una mecánica obligatoria en Valorant, este tipo de miras lo ignoran un poco más para priorizar la reacción. El porcentaje de headshots les vale madres mientras el enemigo caiga, pero así como son las mejores para adquirir objetivos a corta distancia, son malísimas para la mira fina y las microcorrecciones, o en otras palabras, terribles para los duelos a larga distancia. En Valorant es importantísimo que por ningún motivo tu mira obstaculice tu pantalla ni objetivos, por lo que cuando hablemos de miras grandes en este juego, en realidad me estaré refiriendo a las miras medianas. El ejemplo perfecto son las miras tipo cruz, que mantienen bien marcados los ejes X y Y te ayudan a pintar flicks con relativa facilidad. En el caso de las miras pequeñas, estas son literalmente todo lo contrario a las miras grandes o medianas. Con estas alcanzas el máximo de precisión en el juego. Son excelentes para el juego a distancia y para esos jugadores defensivos que priorizan aguantar y vigilar un ángulo antes que moverse constantemente alrededor del mapa. Una mira pequeña no te dará problemas al realizar microcorrecciones y conectar esos tiros imposibles en largas distancias. Sin embargo, los duelos a corta distancia te resultarán más complicados por la falta de referencia visual y la poca información del centro de tu pantalla. Y ya sabiendo todo esto, ¿cómo se supone que sepa escoger la mira perfecta, Don Bogart? Excelente pregunta, mi querido Padawan. La única forma de saberlo es experimentando con diferentes crosshairs hasta encontrar el que mejor se adecue a tu estilo de juego. Si eres un jugador nuevo, te recomiendo que empieces siempre por las mirillas más grandes y del tipo cruz. Estas son las que más perdonan y favorecen el estilo de juego más salvaje. Encima, te ayudarán a ir aprendiendo cómo fliquear correctamente. Si eres un jugador más experimentado que ha jugado shooters durante muchos años, solo necesitas plantearte cuál es tu estilo de juego en Valorant. Usando como referencia a creadores de contenido como Orcus, puedes darte cuenta cómo es un jugador que prioriza los enfrentamientos y a pesar de ser main chamber, los persigue como un animal rabioso, en lugar de limitarse a holdear sus ángulos como un NPC, por lo que la mira de cruz verde que utiliza saca mucha ventaja de su movilidad y enfrentamientos a corta y mediana distancia, tal como lo explicamos anteriormente. Para elegir entre un color y otro, tienes que tener en cuenta cuál es el color que te genera el mejor contraste entre el juego y tu monitor. La lógica del color en Valorant es que tu crosshair sea visible y fácilmente contrastable, por lo que los mejores colores para jugar son el blanco, verde brillante y cian. Algunos jugadores profesionales suelen cambiar de mirilla entre mapas. El mejor ejemplo es Icebox, donde las tonalidades frías del mapa pueden contrastar mejor con una mira oscura. También en mapas como Lotus, algunos jugadores optan por llevar una mira negra, y así con diversos mapas del juego, donde diversos jugadores ajustan sus crosshairs según las tonalidades del mapa. El uso de sombras o contornos tiene que ver con este mismo concepto. Una mirilla demasiado pequeña y flaca no es necesariamente una buena opción. De hecho, todo lo contrario, dado que si se pierde demasiado en el monitor, resulta lo mismo andar sin algún tipo de crosshair pegado a la pantalla.
por lo que algunos diseños optan por el sombreado para contrarrestar la falta de visibilidad entre movimientos. Ten en cuenta que si tu pantalla es demasiado chica o mal contrastada, seguramente querrás aferrarte a una mira mediana y con sombras, por lo que no existe una respuesta definitiva. Cada jugador y setup es diferente, y tienes que experimentar con el color que te dé la mayor claridad visual entre los objetivos y tu mira. Lo mismo pasa con agregar contornos o quitárselos. La mayoría de las miras que voy a compartirte son ligeras y no llevan contornos, esto para no tapar los micropíxeles de tus enemigos en largas distancias. Mi recomendación personal siempre van a ser las miras de color blanco y sin mucho contorno. Y ahora que ya entiendes mejor cómo elegir el crosshair más rompemadres para ti, es momento de compartirte mi selección de las 5 mejores mirillas de jugadores profesionales y creadores de contenido. Estarán organizadas desde la peor hasta la mejor y de acuerdo con la popularidad que tienen entre los jugadores. Todos los códigos estarán en la descripción del vídeo para que te sea más fácil utilizarlas. Me tomé el tiempo de revisar los streams y partidos de muchos jugadores para verificar sus diseños, y vaya que algunas versiones no fueron tan fáciles de encontrar, por lo que te agradecería que si el video te está gustando, le dejes tu like y aprietes el botón de suscripción para apoyar este contenido. Nats, cruz verde abierta con contorno. Esta mira también tiene su versión en blanco, que sería exactamente la misma que utiliza Sinatra. Un diseño exótico, pero equilibrado, con bordes muy ligeros y mucha separación en el centro. Si no fuera por los contornos, esta mira no tendría sentido, ya que deja una apertura demasiado amplia para mi gusto y la perderías demasiado en pantalla. Orcus, cruz verde abierta. Le pido perdón a Orcus por dudar de su mira. Esta mira brilla en cortas y medianas distancias. Es lo suficientemente gruesa para no necesitar contornos. El espacio en el centro permite alinear mejor las cabezas enemigas sin resultar demasiado incómoda en las largas distancias. Una segunda versión de esta mira existe en color blanco, pero no la recomiendo tanto, ya que el color blanco contrasta demasiado en pantalla y le quita su magia. Texture, cruz blanca abierta, reducida y sin contorno. Esta es la versión más refinada que la de Orcus. Ambas son prácticamente iguales, sin embargo la mira de Texture pretende pulir hasta el límite el espacio en pantalla. Es un poco menos larga que la de Orcus y viene en blanco sin contornos. El que sea blanca compensa la cuestión visual y hace que no se pierda tanto en tu pantalla. Esta mira busca lo mejor de los dos mundos, entre una mira mediana y casi pequeña. J, cruz blanca cerrada. La vieja confiable, la universal, estuvo de moda en 2024 y era la mira que todos los pros utilizaban. Existe también una versión más pequeña, con bordes literalmente un punto más cortos. No la recomendaría tanto como la receta original, y aunque esta mira cayó en desuso por la popularidad de la siguiente mira que voy a mostrarles, esto no significa que la mira de cruz clásica sea automáticamente mala. De hecho, es la que tiene el mejor balance entre duelos a corta y larga distancia. Esta también es mi mira favorita y la han visto en varios de mis videos. Aspas, punto blanco diminuto con contorno. Esta es la mejor mira de todo el juego y la que todos los profesionales de la BST están utilizando. La vas a ver en jugadores como Aspas, Meteor, Derke, Oxy, Leaf y muchísimos otros. Y existe una explicación muy curiosa de cómo esta mira se ha vuelto la más popular y cómo reemplazó completamente al resto de variantes más grandes. La explicación corta es que el jugador promedio de Valorant se ha vuelto mucho más bueno y ya cuenta con una mejor noción del juego y sus mecánicas, por lo que ya no necesitan de tanto soporte visual y dan prioridad a los movimientos finos y el correcto crosshair placement. Y tiene mucho sentido, al ser una mira básicamente invisible y que prácticamente no te estorba a ninguna distancia, es sumamente peligrosa y muy difícil de dominar. Totalmente no la recomiendo para principiantes y menos si tienes la misma visión que un anciano. Algunas variantes vienen en color rojo y cian y aumentan ligeramente el tamaño del punto. Bonus track, miras para principiantes. Y como es probable que muchos de ustedes apenas le están agarrando al juego, no quería pasar la oportunidad de recomendarles algunas miras adicionales y que son hasta un poco curiosas. Personalmente, me parecen una buena opción para determinados monitores y jugadores que necesitan miras con mayor apoyo. Cruz mediana roja usada por Seken en Rankeds. Probablemente esta mira sea parte de un experimento social para toda la gente que le gustaba el PvP de Minecraft. Una excelente opción si estás empezando y necesitas mucha ayuda visual en el juego. La tonalidad roja de la mira hace que no sea tan estorbosa y puede resultar muy útil a la hora de sprayar enemigos de cerca usando duelistas de movilidad. Cruz mediana blanca con apertura utilizada por Leaf en Rankeds. Muy parecida a la anterior mira, pero dejando un espacio central para alinear mejor el rostro de tus enemigos. Al ser blanca, no necesita de contornos para que no se te pierda en el mapa. Otra buena opción para empezar a jugar. Punto rojo y grueso, Low Gravity 56.
Esta mira es creación de un buen amigo de Voltaic. Es una excelente opción para aquellos que prefieren las miras de punto grueso y que no quieren que contraste demasiado en la pantalla. Pese a ser razonablemente grande, no te fastidia tanto en las largas distancias. Ideal para jugadores que aún están entre le pegué y no sé qué pasó. Ten siempre en cuenta que una buena mira debe cumplir con los siguientes aspectos: atención, precisión, enfoque, contraste y esfuerzo mental que te genera. Encontrar la mejor mira para ti siempre es un ejercicio de prueba y error, pero sobre todo de experimentación. Y aunque tu crosshair no es la panacea mágica que va a salvar tu aim, definitivamente va a evitar que sigas disparando como si estuvieras jugando con un trackpad. Y si conoces a alguien que sigue usando la mira en forma de estrella ninja, hazle un favor y pásale este video antes de que lo reporten por sabotaje. Déjame en los comentarios cuál es tu crosshair favorito o el más raro que has visto. No te olvides de dejarle un me gusta a este video si este contenido te sirvió y de suscribirte y activar la campana para más contenido. Yo te agradezco por llegar a este punto en el video y me despido recordándote que me sigas en stream. Ah, sí, y deseándote, como siempre, un excelente día.